Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente con un temazo realmente que vamos a estar abordando el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado escuchándonos, a ese público que siempre nos sigue y que siempre nos escribe y nos pide temas. Les mandamos un cordial saludo. Así también, hoy no está con nosotros el licenciado Jesús Cardoso, le mandamos un fuerte abrazo, está capacitando él, entonces por eso hoy no nos acompaña. Quiero, antes de iniciar y contarles el tema que vamos a estar tocando hoy, quiero agradecer una vez más al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por invertir en programas de educación emocional y que apoyan la salud integral. Entonces, muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio que va dedicado a la comunidad. Muy bien, quiero compartirles que hoy vamos a tener una invitada de lujo y vamos a tener una serie de sesiones y programas con ella. Vamos a estar abordando qué es el coaching ontológico y cómo el coaching te puede ayudar. Seguramente escuchaste varias veces coaching, en algunas ocasiones escuchaste esta palabra ontológico y siempre hay muchas preguntas y la gente quiere saber más. Se escucha mucho coaching para el desarrollo personal, para el desarrollo profesional. También se escucha en la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a estar compartiendo una serie de 6 capítulos aproximadamente para que vos puedas, vos que estás del otro lado, que nos seguís, que invertís tu tiempo para formarte y para conocer herramientas que te pueden ayudar a ese desarrollo y ese crecimiento personal y profesional que todos buscamos, porque es algo que todos buscamos realmente, que todos anhelamos. Bueno, entonces es por eso que vamos a estar iniciando. Hoy aperturamos el primer capítulo y entonces yo te invito desde ya que no te pierdas ni un solo capítulo porque no solamente vas a entender qué es el coaching, sino que vas a conocer cómo funciona esta disciplina, cómo te puede ayudar, qué herramientas te ofrece y es una opción súper válida y particularmente yo la recomiendo. Me gusta, la recomiendo y hoy vamos a saber también cuándo sí, cuándo no buscar o acudir a una sesión de coaching. Sí, muy bien. Entonces quiero presentarle. Hoy vamos a estar con la magíster Rocío Valenzuela. Ella es, en primer lugar, es psicóloga con una especialización en clínica y también en laboral. Entonces ella tiene conocimiento no solo en el ámbito clínico, pero también del organizacional. Es también licenciada en filosofía, es coach ontológica y es conferencista. También es docente en metodología de la investigación y es psicoterapeuta en consultorio. ¿Cuál es la corriente que ella aborda? Cognitiva conductual. Y se especializa en adolescentes y adultos. Entonces, quiero dar la cordial bienvenida. Muy bienvenida, Rocío. Un gusto realmente tenerte aquí en Sanamente. Es un lujo realmente poder contar contigo. Y bueno, muy agradecida por haber aceptado la invitación y por venir a compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia, que estoy segura va a ser de muchísima utilidad. Muy buenos días, Hadichi. Un gusto. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo. Agradecida también con la cooperativa. Me parece muy interesante darnos la oportunidad o darme la oportunidad de estar aquí y poder comentar un poquitito en qué consiste el coaching ontológico. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, se escucha mucho, incluso también es una realidad y vamos a hablarlo. A veces se genera polémica incluso en torno a lo que es el coaching o el coaching ontológico, ¿verdad? Y a veces incluso se arman debates muy interesantes y tensiones también, de paso, Sí. son realidades. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando justamente para disipar todo tipo de dudas sobre esta disciplina. Rocío, comentanos el origen del coaching ontológico, porque
Mira, yo ya te digo, yo te voy a preguntar, Rocío, ¿qué es el coaching ontológico? También sé que hay escuelas, sabemos que hay escuelas de coaching. Después, también sabemos el coaching ontológico, cómo se desarrolla, porque cada escuela, así como en psicología, hay escuelas y corrientes en coaching también. Así mismo es, Hadichi. Bueno, el coaching ontológico se remonta del siglo V. Vamos a hablar un poco también de filosofía del siglo V antes de Cristo. Ya lo utilizaba el gran filósofo Sócrates, él con su frase "yo solo sé que nada sé", y él hablaba de examina tu vida para que valga la pena haber vivido. Él utilizaba un método que se llamaba la mayéutica, que consistía en realizar preguntas a las personas con quien él frecuentaba, con quien él estaba normalmente. Esas preguntas hacía un insight entre él y las personas y hacía que estas personas se den cuenta, ¿sí? Se daban cuenta de las cosas y lo importante que había dentro de ellos y aprender de sí mismo. Entonces, una de las bases o la base fundamental del coaching ontológico se remonta en la filosofía en el siglo V antes de Cristo. De ahí vamos a saltar 1000 años después. Ya en Hungría, en la ciudad de húngara de Kos, había 2 herreros que eran muy competentes en ese entonces. Y pasaba que en Hungría, de una ciudad a otra, era un tramo bastante lejano. Y ellos tenían unos carruajes que no tenían en ese entonces amortiguadores y que eran bastante incómodos trasladarse de una ciudad a otra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron los carruajes de manera que sea un poco más placentero trasladarse de un lugar a otro y lo denominaron coaching seekers, ¿sí? En ese entonces, trasladarse en un coaching seekers era un lujo, era como ahora trasladarnos en una limusina, ¿sí? Dentro de ese ámbito de comodidad también. De ahí viene el nombre que de coaching pasó a italiano como cocho, al español como coche y al inglés como coach. De ahí viene el nombre en realidad de lo que es el coach como tal. Nos remontamos qué interesante. nos remontamos a Inglaterra en el año 1830 en Oxford. Ahí los estudiantes empezaron a ver la necesidad de contar con un docente, con un profesor, por decirlo así, para poder llegar a la meta. Ellos lo utilizaban, pensaron que a través de un coaching seeker ellos podían llegar a la meta o trasladarse, llegar a objetivos. Entonces es de ahí que ellos buscaron unos tutores que le ayudaban a estudiar, que lo ayudaban a lograr sus objetivos como tal. Posteriormente nos pasamos, décadas después se traslada al ámbito deportivo y a esto lo empezaron a llamar coach. ¿Sí? Sí. En el siglo XX los coaches se empezaron a dar cuenta que no se trataba solamente de preparar lo físico, sino que también era muy importante trabajar la mente o entrenar la mente. Y es de ahí lo que sale también la importancia de tener una inteligencia emocional y trabajar cuerpo-mente, siendo una unidad, ¿verdad? En el año 1970, Tim Gallwey decía, que era uno de los pioneros, por decirlo así, decía que los juegos a los partidos en realidad se pierde antes de salir a la cancha, porque esto está en la mente. Él decía que todo estaba en la mente, o sea que si vos antes de salir a hacer un juego ya tenías una mente negativa, entonces el juego ya estaba perdido antes de entrar. Entonces él trabajaba mucho con eso. Y de ahí él lanza su libro El juego interior del tenis, donde él saca la importancia de aprender de tu propia experiencia, tus propias vivencias, dice él. Es decir, que él le sacaba a los alumnos a que ellos practiquen y a través de su ensayo y error puedan aprender, ¿sí? De todos los errores que ellos tenían, entonces aprendían a no volver a equivocarse. Él fue uno de los pioneros de la escuela europea, que después vamos a ver también. A partir de ahí, el coaching como disciplina transformadora surgió en el año 1980, a mediados del año 1980 como tal.
y se empezaron a enfocar en lo que se basó en lo que es la ontología del ser, ¿sí? Sí. Antes de continuar, hace rato, bueno, hasta ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Inició ya con Sócrates y su método socrático que se basaba en realizar preguntas. ¿Qué hacen las preguntas acá? ¿Qué hacen las preguntas en el cerebro? ¿Cómo reacciona el cerebro ante las preguntas? Y decías que hacía insight. Explícanos qué es insight. El insight es darse cuenta, sacar de uno mismo la verdad, lo decía Sócrates en ese entonces. Decía que dentro de nosotros habitaba la verdad, que cada uno de nosotros era dueño de su verdad. Pero ¿cómo? A través de sus experiencias, ¿sí? Las experiencias que cada uno tenemos hace que de nosotros salga nuestra verdad, que no quiere decir que sea la verdad de todos, claro, que eso vamos a ir hablando más adelante con los esquemas mentales que el coaching ontológico como tal lo habla ya en el siglo XX, ¿verdad? Entonces él en realidad fomentó o dio lo que es la base filosófica del ser como tal, porque ya en ese siglo él daba la importancia de las vivencias, la importancia de la vida que cada uno tiene como para del fondo de su corazón, en el fondo de su existencia, saque la verdad, dé a luz a la verdad. Pues sabes que, Rocío, a ver, yo diría incluso que él era una especie de terapeuta. ¿Por qué? Porque las preguntas lo que nos ayudan es a entrar en un proceso reflexivo, en un proceso en donde vos te pones a pensar y empezás a buscar en tu interior los motivos, las causas, por qué tenés esta preocupación, qué es lo que te está pasando, qué estás sintiendo. O sea, a partir de las preguntas, y generalmente el terapeuta trabaja con muchas preguntas también. Así es. El coach también, ¿verdad? Así es. Luego vamos a hablar de la distinción. Pero y qué interesante cómo empezó ya con Sócrates y fue evolucionando. Y lo de la historia del coche no sabía. Hoy me entero y me encantó realmente. Y el que es famoso es Tim con su Tim Gabriel, con su libro y con él inicia una de las escuelas del coaching. Sí, y hablaste de la palabra ontología. Entonces, antes de seguir hablando de ontología, comentanos. ¿Qué significa ontología o ontológico? Bueno, la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser como tal, ¿verdad? El ser. O sea, yo ser humano, por ejemplo. Sí, así el mismo. Ser humano. El ser humano, sí. La ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser humano, así mismo. Y de ahí es lo que sale la ontología del lenguaje. Sí. O sea, que eso ya toma el coaching como parte de su proceso o de su disciplina, porque el coaching es una disciplina. Toma la ontología del lenguaje donde habla de los esquemas mentales, que eso vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Bueno, entonces, por darle una traducción a lo que significa coaching ontológico, coaching significa entrenador. Sí, coach significa entrenador. Coaching es entrenamiento y coach es entrenador. Así mismo. Y coachee es el... Coachee es el cliente, sí, que sería, para que haya una sesión de coaching, nosotros necesitamos un coach, que es el entrenador, y un coachee, que es el cliente. En la psicología dirían el paciente, ¿sí? Pero el coaching habla de cliente. Así es. Que es la persona que acude. Entonces, una traducción podría ser entrenamiento del ser. Así mismo, entrenamiento del ser, sí. Sí, entrenamiento de mi ser. Yo me entreno en pos de tener calidad de vida, en pos de lograr metas y objetivos, en pos de realizarme como ser humano. O sea, una especie de... A mí me gusta mucho esa traducción, Rocío, porque simplifica mucho. A veces coaching ontológico y como las personas no tienen esa distinción, ¿verdad? O sea, entonces... Es como que, ¿qué es lo que es? Yo me acuerdo, la primera vez que escuché, tenía una colega, Diana Valiente, en su momento estaba estudiando para certificarse como coach y estaba con el coaching ontológico específicamente. Y ella me hablaba, yo trataba de asociar con algo en mi mente qué es lo que es el coaching. Y yo entendía, bueno, yo lo que entiendo es que el coaching te ayuda a florecer. Le decía, me mataba la risa porque cuando éramos todavía estudiantes. Entonces... Después que estudié, leí, abordé todo lo que es esta disciplina emergente,
O sea, es una disciplina que te ayuda a entrenar tu ser. Sí, es un autoconocimiento también, porque si nos vamos de la raíz, nos vamos de Sócrates, de conocerte a ti mismo, es un autoconocimiento y a través de esos autoconocimientos uno va poniéndose objetivos, ¿sí? Y eso es lo que el coaching ontológico ayuda, a que esos objetivos puedan realizarse si es que estuviesen algún obstáculo, porque el ser humano generalmente en forma mental se pone obstáculos. Sí, eso totalmente. Es lo que trabaja. O sea, es que, Rocío, se me fue la idea. Algo tenía en la mente que te iba a preguntar y te iba a decir. Ya me acuerdo. Estás hablando del autoconocimiento. Y qué importante es. Y yo siempre digo esto. De hecho, que autoconocimiento para inteligencia emocional se parte del autoconocimiento. Pero no solo ese conocerme a mí mismo, sino conocer cómo opera mi ser. Yo soy un ser humano que tengo dimensiones, ¿sí? Y está la dimensión emocional, está la dimensión biológica, que es mi cuerpo, está la dimensión mental, ¿verdad? Y también hablamos de una dimensión espiritual, ¿sí? No como religión, sino como eso que nosotros los seres humanos buscamos siempre, que es ese trascender, ¿sí? Bueno, entonces, muchas veces hay un desconocimiento de cómo opera el ser humano, cómo es un ser humano, cómo funcionamos. Y qué importante es saber cómo funciona la mente, cómo funciona este tema de las emociones, cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi parte emocional. O sea, porque nosotros también somos seres operativos. O sea, también operamos, ¿sí? Y necesitamos saber cómo operamos. Ese autoconocimiento es demasiado importante porque entonces vos le podés sacar provecho, porque vos conocés las reglas del juego. Sí. Y conociendo las reglas del juego vos podés llegar a ganar. Entonces yo creo que también el coaching es una disciplina que te ayuda a saber, te da una metodología y te da herramientas y te da técnicas que te ayudan a conocer cómo funciona un ser humano. Por eso es ontología del ser, ¿verdad? Sí. Y bueno, y a partir de ahí ir avanzando y floreciendo, como yo digo, ¿verdad? Porque todos buscamos florecer, o sea, todos buscamos esa realización en la vida, todos buscamos calidad de vida, todos buscamos aquello que nos hace sentir plenos. Todos buscamos, propósito en la vida. ¿Sí? Queremos que nuestra vida tenga un sentido. O sea, son cuestiones así muy del ser humano, estas cuestiones que a veces en filosofía también se habla mucho de esto, se habla mucho en filosofía, en psicología, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Rocío, continuando. Bueno, continuando, podemos decir que, como me mencionaste, que la ontología es una rama de la filosofía que define como la ciencia del ser, autoconocernos, conocer cuáles son nuestros objetivos, apuntamos a lograr nuestras metas y es muy importante tener los objetivos claros porque si tenemos muchos objetivos a la vez, no llegamos. Tiene que ser uno a la vez. Entonces, para eso tenemos que autoconocernos y a qué queremos llegar, a qué apuntamos como persona, qué buscamos como persona. Y antes que eso tenemos que autoconocernos, autoanalizarnos, saber cuáles son nuestras prioridades, nuestros miedos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que bien ya lo decía Tim Gabel, que el miedo era el primer obstáculo para lograr los objetivos. Entonces, a partir de ahí es lo que nace todo con el coaching deportivo también, más allá de lo que las bases filosóficas, porque sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Vamos a hablar de filosofía en todas las ciencias, desde la psicología, la medicina, la matemática, la física, la química, todo. Entonces, siguen siendo los filósofos los que hicieron cimiento a todo lo que hoy para nosotros es una disciplina, todo lo que para nosotros hoy es una ciencia. Y bueno, y a partir de ahí se fueron formando escuelas también de coaching, ¿verdad? Que vamos a mencionarlo a 4 de ellos, pero vamos a apuntar a uno en especial, que es el que se basa en el coaching ontológico. Quiero
nombrarle a la escuela norteamericana, que fue fundada por Thomas Leonard. Fue el pionero en el desarrollo del coaching profesional, orientando a la acción. O sea, esto centra sobre todo en la organización. O sea, con él empieza, por decirlo así, en lo que respecta a la organización, a lo empresarial, que hoy está muy, muy en auge. Casi en todos los países, también aquí en Paraguay, contar con un coach o un entrenador organizacional. Así ¿sí? es. Luego aparece la escuela europea, que ahí ya le mencionamos a Tim Gallwey. Este método hace alusión a lo que es el juego mental existente, que ya hablamos que en la mente de la persona, cuando estaba el miedo, era el obstáculo principal que ocasionaba la desconfianza en uno mismo, y al generar esa desconfianza ya le dificultaba o le obstaculizaba para lograr el objetivo, que en ese entonces obviamente que apuntaba a ganar, ¿verdad? Luego está la escuela oriental. Esta escuela oriental tenía más bien al Kaizen, que es una expresión japonesa que significa cambio o mejora continua. De ahí viene lo que es la mejora continua, que hoy lo utilizamos también dentro de las organizaciones, pero como una rama más o función más dentro de la organización. Y lo que para nosotros importa hoy es la escuela chilena, que se le conoce también como coaching ontológico. Tiene su base en los trabajos de Fernando Flores y Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje. Esto ya fue en el año 1994 aproximadamente, donde él hace referencia a lo que es el coaching ontológico en su libro. Y hoy todas las escuelas que manejan lo que es el coaching ontológico lo tienen como padre, por decirlo así, porque utilizan su libro para realizar los entrenamientos de coaching como tal, ¿verdad? Los principios básicos de esta escuela, de la escuela chilena, es la importancia del lenguaje como clave para comprender los fenómenos humanos. Ahí ya empezamos a trabajar con el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque el cúmulo de mi mente es el cúmulo de mis palabras, dice. Es decir, lo que yo digo es lo que está dentro de mi mente y es lo que yo conozco. Aparecen los esquemas mentales, aparece la importancia de la experiencia, donde también otro principio básico es que el coaching no te dice lo que vos tenés que hacer o cómo tenés que hacer. No es directivo. No es directivo. No es directivo. Entonces no da consejos, no recomienda. Sí utiliza el método socrático realizando preguntas, explorando cuál es el objetivo que el coachee está buscando. Muchas veces la gente también acude y no sabe qué específicamente quiere o piensa que tiene claro, pero al llegar a una sesión te dice un montón de cosas que al final hay que organizar también y poner un objetivo en todas esas ideas que uno tiene. Y ofrece interpretaciones generativas, te dice el coaching. Esto quiere decir que considera que crea realidades, pero no solo las describe, ¿verdad? Sí, entonces, las interpretaciones generativas, que también cada uno de nosotros los damos interpretaciones a ciertas situaciones o eventos que vamos atravesando, y ahí aparece el juicio, ¿sí? Los juicios que vamos también a estar hablando en las próximas ediciones sobre la importancia de los juicios, de las interpretaciones, los esquemas mentales, todo eso que va acompañado del proceso de coaching como tal, ¿verdad? Rocío, el objetivo del proceso del coaching. El objetivo es el motivo por el cual la persona acude a un coach, que pueden ser varias, ¿sí? ¿Qué inquietud te lleva a qué situación te lleva a buscar una sesión?
a confusiones, a no tener ideas claras, a tomar decisiones. De repente lo que es más común es que las personas quieren cambiar de trabajo, pero ¿qué pasa? Sienten temor a que si salen de ese trabajo, ¿cómo puede reaccionar al otro trabajo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? A las interpretaciones, los juicios que cada uno hace, ¿verdad? Ujú. Entonces, generalmente la gente va a una sesión de coach para sacar a luz realmente lo que está buscando. Entonces, tomar decisiones es lo más común, por decirlo así, o cómo tomar decisiones para dar un corte, para cambiar de trabajo, que es lo más usual. Ujú. Excelente. Vamos a continuar. ¿Cómo son las sesiones de coaching? ¿Cuántas sesiones tal vez se requieren? ¿Cuántos minutos dura? O sea, conocer un poquito más esa parte de las sesiones. Comentanos un poco, Rocío. Bueno, en todas las sesiones de coaching existe una conversación entre el coach, que es el profesional, y el coachee, que es el cliente, en la cual ésta manifiesta en voz alta acerca de su estado actual y declara a su vez sus objetivos deseados. A partir de la primera sesión se habla del objetivo como tal. El coach le insiste en este proceso mediante una serie de preguntas, que son las preguntas directrices, por decirlo así, donde sobre todo se menciona sus fortalezas y sus debilidades. Como un segundo paso se realiza un pacto de confidencialidad. Eso significa que dentro de una sesión de coaching se menciona la confidencialidad, que todo lo que se habla en ese lugar o en ese espacio se tiene que quedar ahí, salvo que el coach y el cliente en este caso quiera comentarle a alguien de su entorno. Pero es un pacto de confidencialidad dándole seguridad a la persona que acude, que el profesional no va a estar divulgando los objetivos o el motivo por el cual la persona acude. A partir de ahí empiezan las sesiones. No hay una cantidad de sesiones definidas, porque eso depende de los objetivos que cada persona pueda tener. Las sesiones de coaching pueden durar entre 45 minutos a una hora. Como te dije, el tiempo, las sesiones, depende de los objetivos. Puede que ese objetivo se pueda resolver en 4 a 5 a 6 sesiones, o puede que dure meses, puede incluso durar 6 meses, o quizás puede durar un año, ¿verdad? Eso siempre que los objetivos sean bastante complejos o complicados para el cliente. Es importante también mencionar que a veces, como mencioné al principio, a veces vienen con varios objetivos, pero es uno a la vez, ¿sí? A veces tenemos confusiones o tienen confusiones, el cliente tiene confusión, entonces es importante que sea uno a la vez en cada sesión, de acuerdo a la prioridad que el cliente le da. Entonces el coach lo que busca es sacar las respuestas a través de preguntas que se le realiza al cliente, y que sea el propio cliente quien decida cuál es el objetivo 1, el objetivo 2. Y posterior a eso, el coach lo que hace es seguimiento a que el cliente logre esos objetivos. O sea, es un acompañamiento a la persona como tal. Ok, entonces en una sesión no se le dice qué va a hacer, no se le da consejos. La persona toma su decisión, se le guía en un proceso para que la persona encuentre las causas, los motivos, ¿sí? lo que siente, lo que piensa, le ayuda a través de ese proceso de preguntas a darse cuenta qué es lo importante, qué es lo que quiere, y en realidad lo que le ayuda es a tomar decisiones. Así es. En base a sus objetivos, Sí. En base a sus valores, en base a sus principios, y en lo que le hace bien a la persona. Es lo que le hace bien a la persona, es lo que la persona está buscando. Es importante también
mencionar por qué son las sesiones de coaching. El coach es un facilitador del cambio. Es una persona que te orienta, es una persona que te guía, es aquella persona que te ayuda a pasar de un estado presente actual a un estado futuro deseado, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona necesita ese facilitador, Sí. necesita ese acompañamiento, ese sentirse seguro y poder avanzar a sus objetivos, a sus deseos, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionar. Rocío, ¿y cuánto tiempo dura una sesión de coaching? Puede durar a 45 a 60 minutos aproximadamente. Ok, genial. Bueno, y Rocío, ¿para qué son las sesiones de coaching? O sea, ¿qué sí y qué no? Bueno, el coaching no es una psicoterapia. Ok. ¿Sí? El coaching no puede resolver problemas psicopatológicos. El coaching es un agente de bienestar. Ujú. Es un agente de bienestar. El psicólogo es un agente de salud. ¿Sí? El coaching no puede trabajar psicopatologías, no puede trabajar trastornos, no puede trabajar ansiedad, no puede trabajar problemas de alimentación. O sea, todo lo que tenga que ver con la salud mental es de la rama de la psicología, de la psiquiatría, no así del coaching ontológico. Sí, el coaching te puede ayudar a tu bienestar de tomar decisiones, de De lograr objetivos. de lograr objetivos, mejorar tus relaciones interpersonales. Claro. Son un poco menos complejos que problemas de salud mental. Entonces, Por ejemplo, Rocío, pueden ser sesiones para mejorar mis habilidades o desarrollar mis habilidades de inteligencia emocional, de inteligencia social, las habilidades blandas, el relacionamiento. sí, todo ¿Sí? lo que tenga que ver con habilidades blandas, que no toque psicopatologías, sí, el coaching puede ayudar, puede acompañar. Si toca psicopatologías como ansiedad, como problemas mentales, depresión, claro que no. Ataques de pánico. Ataques de Alimenticio, pánico. problemas Sí, alimenticios. eso no puede acompañar como una disciplina como tal. Entonces, el coaching es una disciplina y la psicología es una ciencia. Entonces, son dos ramas distintas, diferentes, pero ambas trabajan con el ser. ¿Sí? Y buscando el bienestar. Buscando el bienestar de las personas. En eso sí coinciden. Se relacionan, por decirlo así, tienen coincidencia, pero en lo que buscan. Sí, pero su diferencia es abismal. Totalmente. Son muy distintas. Qué bueno esto de esta distinción, ¿verdad? De hablar de que el coaching es una disciplina y la psicología es una ciencia. La psicología se encarga de la salud y el coaching en todo caso busca el bienestar. Así es. El coaching no puede intervenir ni tampoco cuenta con el enfoque como para sanar psicopatologías o problemas psicológicos. Entonces es muy importante eso, diferenciar y que el cliente sepa cuándo acudir a un psicólogo y cuándo acudir a un coach. Excelente, excelente. Rocío, ¿y cuáles serían los beneficios y también qué resultados podemos esperar de tomar sesiones de coaching o de trabajar con un coach? Porque también incluso las empresas hoy contratan coach para trabajar con la gente, ¿verdad? Sobre todo con el liderazgo, con los gerentes, con los jefes o a veces encargados, todas las personas que están trabajando con equipos y tienen equipos a su cargo. Generalmente las empresas que optan por incluir coach suelen trabajar también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? O sea, por un lado a nivel personal y en algún momento seguramente tal vez en algún capítulo toquemos lo que es organizacional.
Así es importante mencionar que hay varios procesos de coaching, como decirlo así, organizacional, ejecutivo, ontológico, que es el que estamos hablando, deportivo, Sí. inclusive hay Onto- coaching cognitivo-conductual, o sea, tenemos varias corrientes y cada uno de ellos tiene su metodología de trabajo, ¿sí? Porque el sí, coaching ontológico es uno, el coaching organizacional es otro, el coaching para liderazgo es otro. así es. Entonces cada uno de ellos tienen Su su enfoque. enfoque, Sí. ¿sí? En cuanto a los beneficios, el primero es visualizar y delimitar los objetivos. Los objetivos que cada uno tiene, que lo venimos hablando desde un inicio, que el paso uno es visualizar los objetivos y mediante eso hacer un plan de trabajo y tomar acción y iniciar lo que es el objetivo que cada uno tiene como persona. Facilita la autonomía y el comportamiento, que es un beneficio fundamental para cualquier coach. El tema de la autonomía, porque la persona es capaz de ser autónomo, es capaz de tomar decisiones, es capaz de darse cuenta del aquí y del ahora. Aumento de la flexibilidad y mejora de la rigidez, o sea, es mental, porque muchas veces O nuestro... sea, dejamos de ser menos rígidos. Exactamente, dejamos de ser, o sea, aumento de la flexibilidad mental, ¿sí? Claro. Dejamos de ser menos rígidos, a veces nos cerramos con nuestras ideas, con nuestros esquema de vida, nuestras experiencias, y eso hace que nos encuadremos, ¿verdad? Sí, vos hablaste, o sea, y vos hablaste hace rato de esquemas mentales. ¿Podrías explicar un poquitito qué son los esquemas mentales? Porque se trabajan los esquemas mentales. Y me parece Sí. que ahí, entre este tema que yo te pregunté, qué resultados podemos esperar, yo creo que el tema de esquemas, resultados y esa flexibilidad es muy importante. Después te quiero contar así una anécdota. Bueno, los esquemas mentales son las experiencias de vida que cada uno tenemos. No vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Entonces, esos son los esquemas mentales que nosotros Rocío, tenemos. vos sabés que yo la primera vez que escuché y leí sobre no vemos las cosas como son, sino como somos en coaching, y hay muchas imágenes gráficas que en el próximo programa vamos Sí. a compartir seguramente si Amne nos vemos en lo que son interpretaciones. A mí me voló la cabeza eso, Rocío. Me voló la cabeza, fue tan revolucionario para mí, eh, tuvo un fuerte impacto, ¿verdad? Y vos sabés que particularmente, yo te digo, el resultado del coaching en mi vida y en mi ser, hablando de ontológico, fue desarrollar mucha flexibilidad, mucha flexibilidad. Tal es así que yo recuerdo, tenía una amiga que sigue siendo mi amiga, ¿verdad? Pero en aquel entonces nos separamos por un buen tiempo y luego nos volvimos a encontrar, ¿verdad? Y ella notó así el cambio y me dice, ¿qué vos hiciste? O sea, ¿qué vos hiciste? Porque comenzamos a conversar como siempre. Cuando te encontrás con alguien que es tu amiga, vos hablas como si nunca pasó el tiempo, ¿verdad? Vamos así, te encontrás y, hola, ¿qué tal? Te pones a hablar de la vida y todo, ¿verdad? Como si nunca hubo un corte de tiempo, ¿verdad? Eso nos pasa con los que son amigos y sobre todo de la adolescencia y la juventud. Muy bien. Y me dice ella, o sea, ¿qué vos hiciste? Y yo me reí porque te noto diferente, ¿verdad? Y después, eh, en el seguir compartiendo y, ¿verdad? Pasaba el tiempo, ¿verdad? Me dice, y después cuando se supo, ¿verdad? Que yo empecé a entrenarme con coaching y, bueno, a conocer esta disciplina y practicar esta disciplina, me dijo, es impresionante, me dice, realmente, porque vos eras una de las personas más cuadradas y rígidas y sigo luchando porque tenemos nuestro temperamento, después tenemos, como decir, nuestras vivencias, tenemos nuestra personalidad y lograr un cambio y una transformación que siempre es un proceso y es un proceso dinámico, Rocío, es un proceso de que no acaba. Y tenemos nuestras tendencias también, ¿verdad? Entonces me dice ella, impresionante es, vos eras la persona más cuadrada, más estructurada. Y yo me acuerdo
Tal es así que mi esposo, ¿verdad? Me decía a mí, me tentaba, en época de la facultad me tentaba, dice cuando él me conoció, ¿verdad? Y cuando él en forma de broma me decía que yo era fundamentalista y me relacionaba, ¿sabes? Con quién me tentaba como si yo era estos, los árabes, ¿verdad? Que son kamikazes, que matan y mueren por la religión, ¿verdad? Y él así me llamaba, ¿verdad? Y bueno, y ella me dijo, vos era como te decía Jesús, ¿verdad? Me decía ella. Y hoy, o sea, impresionante es. O sea, impresionante, no podía ella creer, ¿verdad? Y qué gratificante, Rocío, qué gratificante que realmente nosotros sí podemos trabajar nuestro ser, sí podemos desarrollar nuestro ser y sí podemos cambiar, porque vos hace rato hablaste de cambio y de transformación, ¿verdad? Y qué lindo que podamos transformar nuestro ser y ir mejorando, ir evolucionando, ir progresando, ¿verdad? Para que nuestra vida sea más ecológica, ¿verdad? Y no solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean, ¿verdad? Porque esa flexibilidad es muy importante, Rocío. Eso es Bien. demasiado importante. Yo eso aprendí, entendí, y hoy yo puedo escuchar a las personas y puedo entender, o sea, ya es tan diferente que cuando era inflexible y cuando era tan rígida, ¿sí? Realmente hay un antes y un después. Eso yo te puedo decir, o sea, Sí. yo puedo decir que en mi vida hay un antes y un después del coaching ontológico. O sea, yo puedo afirmar eso y que sí fue una herramienta de transformación personal para mí. Y que no solamente yo me di cuenta, sino que todo mi entorno, y mi propio marido, ¿verdad? Que él vio también ese proceso de transformación, ¿verdad? Me dice, impresionante cómo creciste, cómo avanzaste. O sea, en todas esas limitaciones a veces mentales que vos decís que están ligadas a estos esquemas mentales, que son experiencias de vida que todos traemos, todos Sí. cargamos con eso, Rocío. Así es, y es muy importante aprender a mirar las situaciones del enfoque del observador, Sí, ¿sí? has aprendido a ser Porque un observador. sí, eso es Sí, lo que aprendemos dentro de la disciplina del coaching, empezar a mirar desde la otra vereda, lo diría yo, ¿verdad? Porque muchas veces miramos desde nuestra vereda y no miramos desde la vereda del observador del otro lado. sí, Y ahí empezamos a juzgar de acuerdo a nuestros esquemas mentales, de sí, acuerdo a sí. nuestras vivencias, de acuerdo a nuestras Y nos experiencias queremos adueñar de la verdad. de la verdad, Y yo creo que totalmente. cuando toda persona que se despoja de ese pretender, de esa arrogancia, porque es una arrogancia, yo después llegué a la conclusión, qué arrogancia es la del ser humano, qué es lo que nos creemos dueños de la verdad, o sea, como si fuéramos la medida de todas las cosas, y nadie es la medida de todas las cosas. Yo soy Totalmente. creyente, yo digo Dios es la medida de todas las cosas, pero después nadie es la medida de todas las cosas y ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Y entender eso, aceptar eso, ¿verdad? Y tener la humildad, en serio te cambia la vida y también le cambian los que te rodean. El darse cuenta, ¿verdad? Sí, El darse cuenta de que, no, que lo que vos pensás o lo que vos decís no es la verdad. es tu verdad. Es tu verdad, es Sí. tu vivencia, es tu esquema Y mental. queremos imponer tanto nuestra verdad y queremos imponer nuestros esquemas y a veces nuestros esquemas no son los mejores o los más saludables o los más ecológicos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pues es que en coaching vamos a estar hablando mucho entonces de ontología, vamos a estar hablando mucho de interpretaciones, vamos a estar hablando mucho de lo que es el observador, Juicios, vamos a hablar de los juicios, quiebres. los quiebres. Así es, todo eso es un proceso para que la gente vaya conociendo en qué consiste, cómo puede ayudarle en su día a día, en su vida, en su El darse ser, cuenta. el darse cuenta del aquí y del de ahora, porque es lo Ujú. que importa, mejorar en todos los sentidos con su relacionamiento, con la comunicación. Tiene muchos beneficios personales porque partimos de nosotros mismos para mejorar. Si nosotros no mejoramos y nosotros no nos damos cuenta de las situaciones, no puede haber cambio. No esperemos el cambio en los demás si es que nosotros mismos no hacemos el esfuerzo de cambiar ante una dificultad. Así mismo es. Bueno, tenemos 2 minutos para hacer una conclusión. ¿Qué te gustaría decir sobre este capítulo? Y te pregunto, ¿cuál es el otro tema que vamos a tocar la próxima vez? La próxima vez vamos a estar hablando de los juicios, de los quiebres,
vamos a estar hablando de la importancia de los esquemas mentales. Vamos a estar Vamos a conocer primero también qué es un juicio, un esquema mental. Así es. Vamos a estar conociendo primero un concepto, luego vamos a estar hablando en ejemplos, cómo se aplica, para que la gente pueda ir practicando. Para que sea una herramienta. Exactamente, una herramienta de vida que pueda ayudar a su desarrollo personal, interpersonal, ¿por qué no también? ¿Verdad? Claro que sí, excelente. Bueno, y para conclusión, ¿qué nos decís? ¿Con qué nos despedimos? Bueno, nos despedimos diciendo que el coaching ontológico es una herramienta muy importante para el desarrollo del ser, para el desarrollo de la persona como tal, y insto a nuestros oyentes a que puedan estar leyendo, instruyéndose en lo que es el coaching y por qué no, si es que consideran necesario, acudir a un profesional que pueda ayudarlos a avanzar en sus objetivos, en mejorar en su ser, en su existencia, en su día a día, que es bastante importante contar con apoyo vivencial, el apoyo de un profesional que te pueda mirar, te pueda mostrar cómo mirar la vida de diferentes ángulos. De otra manera, ¿verdad? Excelente, Rocío. Entonces, en tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo estás? Rocío Valenzuela. Rocío Valenzuela. ¿Estás en Facebook y estás en Instagram? Estoy en Instagram, Ok, así es. Excelente. Sigan a Rocío en sus redes y por ahí si tienen deseos de iniciar sesiones de coaching, acá le tenemos a una flamante coach. Yo les súper recomiendo, no se van a arrepentir. Entonces pueden seguirle, contactar con ella también si tienen interés en realizar sesiones de coaching. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, continuamos en otros programas contigo, Rocío, ya hablando de lo que estuviste mencionando. Entonces nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y permite. Así que un saludo a toda la audiencia y buen fin de semana a todos. Un saludo, buen fin de semana.